quería decir que tuve algunas reacciones a propósito de la visita que nos hizo don Moisés Weisleder, que fue una cosa muy bueno, para entretenida. mí, claro, y en el primer programa que estaba solo yo con él, Sí. la cosa fue tanto para él como para mí pues sorprendente porque pero tanto no nos conocíamos. Sí, claro. Pero la reacción ha sido de que fue una conversación muy, muy agradable en todos los 3 programas. Ha gustado mucho porque ahora una actividad que tuve ahí en el Museo Nacional un día de estos, hubo gente que se me acercó también a hacerme comentarios de don Moisés muy agradables. Sí, sí, y yo tuve la suerte de llevarlo de vuelta a San José. Iba para Barrio Escalante, entonces me fui por el centro para dejarlo ver en la esquina 100 metros al norte del Teatro Marico Salazar. Él tenía una cita ahí con él. Y el paso por el Paseo Colón fue la cosa más interesante porque me iba... Lo fue describiendo. Describiendo todo lo que él conocía. Y tiene una memoria extraordinaria. Disfruté mucho. Sí. No, gustó mucho. Un saludo a la distancia, porque sabemos que nos está oyendo. Bueno, sí, claro. Además de ahí, como sabemos que claro. él sigue el programa. Que no se lo pierde, como digo. No se lo pierde, bueno. Fue muy agradable. Ahora, hace días que no sé, a veces uno se pierde, se aleja mucho de las cosas que normalmente hace para hablar en el programa. Y claro, las reminiscencias de las cosas del pasado de las que uno habla, pues siempre resultan atractivas para uno, porque después de todo no tiene que saber nada más que lo que vio. Pero a veces hablamos de libros, de música, y sale así al tan el tema. Yo voy a provocar la envidia de algunos amigos, porque ando en mis manos con un libro que yo creo que nunca se ha vendido un ejemplar en Costa Rica, porque yo no lo compré en Costa Rica y es muy raro. Me costó mucho conseguirlo en una ocasión en que estuve, pero 2 o 3 días en Barcelona, y ahí me las arreglé para tener contactos, conseguirlo. De un autor que es bastante conocido en Costa Rica, y tengo muchos amigos que lo conocen, pero es un autor importante, ha sido postulado para el Premio Nobel durante muchos años, y es albanés. Él se llama Ismail Kadare y afortunadamente todavía está vivo. Es un narrador extraordinario y tiene novelas y cuentos, y por eso se le conoce. Y eso es precisamente lo que ha hecho que sea un autor europeo. De hecho, toda su obra ha sido traducida al español, en la narrativa. Y hay una faceta de él que no se conoce mucho. Supongo que en Albania sí, él es albanés en Albania, porque además escribe en albanés. El problema es que hay que traducirlo. Esa es la poesía. Y bueno, yo encontré este libro. Y me gustó mucho. Y es bilingüe. Y en albanés-español. Albanés-español, pero en momentos de vagabundería, lo he leído y me he puesto a tratar de ver cómo va la cosa en albanés. Y hay un poema que se llama Campos Invernales. Incluso si no se dice nada en albanés es interesante. Comienza así: campos sembrados con cabezas de visires y bajáes, condes y coroneles. Silba el viento sobre ellos. Una hoja que vuela, una crin de caballo y las plumas de un ave se mudan de repente en símbolos, en señas y grados. No vaya a pasar de ahí. Claro, si recordamos que es albanés, encontramos un gran sentido en eso, que de campos sembrados con cabezas de visires y bajáes. En ese país murieron turcos por miles
porque bueno, fue ocupado por Turquía, Sí, claro. pero antes de ocuparlo pagaron con sangre como no es imaginable. Hay que leerse una novela de Cabré que se llama Los tambores de la lluvia, en la primera traducción que hicieron, pero después le cambiaron el título porque era más adecuado el sitio. Ese pueblo albanés, los pueblos que constituyeron la antigua Yugoslavia, eran unos pueblos aguerridos al diablo, es decir, peleadores sin miedo. Cuando estuvo Tito, Joseph Tito los tenía unificados, pero cayó Tito y se hizo aquello una matacinga de viejos por todo lado. Peleaban bárbaramente. Hitler no los pudo dominar. Ah, no, sí. Bueno. Y estos albaneses... Tampoco Stalin. No, bueno, Italia. Bueno. Hay una novela de este hombre. Eso eran pueblos bravos, realmente. Hay una novela de Cabré que se llama, y que le hicieron una película con Mastroianni, extraordinario actor. El general del ejército muerto. Es un militar italiano que llega en tiempos de paz a Albania con la misión de exhumar todos los cadáveres de soldados italianos muertos en Albania. Es una historia terrible. Y claro, imagínense, a él se le respeta, la gente que va con él, pero los albaneses saben que los que están enterrados ahí están bien enterrados, sí, desde claro. el punto de vista de ellos. Y aquí es este comienzo: campos sembrados con cabezas de visires y bajáes, condes y coroneles. Porque la usanza era cortar cabezas, no era Sí, cuento. claro. Y entonces me pongo a ver cómo me va cuando, por supuesto, yo no sé cómo se pronuncia, pero la lectura usan el alfabeto latino, Sí. ¿cuál hace fácil? Y me encuentro con una cosa muy divertida. ¿Cómo se dice cabeza En albanés, en albanés? testa. ¿Ah? ¿Cómo se dice? Coca. Coca. Te voy a poner- Y nosotros usamos el término coca para decir cabeza. Exacto. Sí, claro. Fusha, te mijala, me coca, vesires et pasha. Bueno, Sí, claro. o sea, esa primera línea tiene la palabra cabeza a donde corresponde. La coca. Y luego más adelante usa otra vez la palabra, pero ya con una, ¿cómo se llama? Cuando se quiere decir, ¿cómo se llama lo que se le agrega a las palabras para? Adjetivo. No. Desinens. Sí. Entonces, pero cocat. Cocats. Pues, su cabeza se dice cocat o cocat. Pero qué divertido, ¿verdad? Entonces, se encuentra una de esas cosillas interesantes, tanto en el orden histórico, uno se pone a ver el poema y se encuentra que de las historias que él mismo ha contado en sus novelas y cuentos, aquí hay una síntesis, ¿verdad? Y después, de pronto me encontré con que yo había entendido una palabra al azar, así, desde eso, con solo abrir y verla. Gruri, trigo. Es muy corriente en esas lenguas, y ya me había caído en alguna parte, bueno. Pero es interesante descubrir que hay un escritor con una fortaleza tan grande, literaria, poética, lo que sea, como para hacer que los lectores de países tan lejanos empecemos a comprender cómo son ellos, ¿verdad? Entenderles sus motivos. Y claro, yo creo que puedo decir, hacer como hacíamos, así hacían a los que no han leído la poesía de Cabré, porque mucha gente en Costa Rica lo lee, y no creo que fuera por culpa mía, pero sí yo recuerdo que una vez yo leí un pequeño comentario sobre ese autor, yo no lo conocía, ya yo estaba viejo, en El País, por alguna razón, un ejemplar del País de España, El País, sí. En El País, para quienes nos oyen y ven, es un periódico español. Español, sí, claro, es que uno dice, un gran periódico fue, yo no sé ahora,
Y resulta que sigue estando ahí. Me llamó la atención, pero fue una notita chiquititita. Y hablaban de una novela que se llamaba El puente de los tres arcos. Chiquitita. Entonces, da la casualidad que poquito tiempo después, eso lo leí yo como en octubre, en enero del año siguiente, me tocó ir a España. Y dije, no, ahora yo aprovecho porque me fui a una librería y me encontré con que efectivamente está todo traducido. Compré un montón de libros de él. Y por supuesto empecé a hablar de él. Y siempre cuento esta historia de un libro de él que que se llama Los tambores de la lluvia. Es uno de los relatos de guerra más hermosos porque no es solo de guerra, sino que tiene resonancias de nuestra guerra nacional también, porque fue los 25 años que duró la resistencia de los albaneses contra los turcos. Se llama, decía, los tambores de la guerra. Yo compré 2 ejemplares, porque, no lo compré porque quería tener 2, sino porque estaban muy baratos. Y en donde lo compré, entonces dije, a alguien se lo regalo. Y resulta que a una hija mía que estudia química le interesó y se puso a leerlo y se lo llevó. Y ya se fue. A los meses me lo devuelve. Y yo no podía creer la piltrafa en que se había convertido el libro. ¿Pero qué fue esto? Todo el mundo en química lo leyó. Porque el hecho es que sí, claro, en ese lugar, ¿verdad? Uno dice, bueno, si hubiera sido en la escuela de filología, pues en una escuela de ciencias a montones de personas les interesó. Y bueno, es un pueblo tan pequeñito, demográficamente, geográficamente, ¿cómo es que sabemos que existe? Y muchos gracias a este autor. Ojalá, yo no he leído la novela que escribió Manlio Argueta sobre la guerra del 56. Yo tampoco, sí sé que él acaba de escribir. Sí, él acaba de publicar. Sí, sí. Ojalá tuviera ese aliento. Me gustaría que es un salvadoreño, pero escribió sobre la guerra centroamericana, claro. Y la cuestión es cómo hace alguien tiene genio para poner en papel unos datos, unos acontecimientos, unas invenciones que hacen que efectivamente se sienta el alma de una nación ahí, aunque sea pequeñita. Sí, claro. Y eso que decías de los países de los Balcanes, es cierto que yo recuerdo que en una época los Balcanes de América le decían a Centroamérica. Nunca supe por qué realmente, porque no éramos los países guerreros esos, los pueblos belicosos y guerreros. No, pero sí ¿Por la geografía? No, más bien por la fragmentación geográfica. Sí. La fragmentación geográfica en un área muy pequeña. Sí, y en este momento se cuentan. Sí, 6 con Belice. ¿Ah? Belice, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y nosotros. Bueno, sí. Si hablamos de Panamá, que de vez en cuando se incluye. Pero allá... En Nicaragua se podía hablar de Managua, de Granada y de León. Ah, bueno. Sí, para entenderlo. Y la Mosquitia. Y la Mosquitia, bueno, sí. Sí, claro, en el siglo XIX había buenas razones para verlo así, porque la Mosquitia era una entidad. No, la Mosquitia sí era un territorio. Sí, claro. Era un territorio separado, ¿verdad? Dentro ahí, reconocido con autonomía hasta 1897, creo que se resolvió ese problema. Pero hay un tratado, no era del año 58, ¿Es el tratado? Ah, bueno.
entre Inglaterra y Nicaragua, pero No sé si el que no fue 58. muy efectivo. Bueno, pero es el que le da la administración prácticamente en ese Exacto. periodo, sí, claro. Pero la integración fue lenta. Sí, claro. No, claro, entonces... Tan lenta, Fernando, tan lenta que aun cuando ya formaba parte del territorio nica, Somoza, en época de la dictadura de Somoza, no habían hecho carreteras a la Mosquitia. Somoza viajaba a la Mosquitia en helicóptero o en avioneta porque se dirigía a los Moscos en inglés. En inglés. En inglés. Justamente la revolución sandinista del 79-80 en ese periodo, que es la que inicia las primeras carreteras de penetración y los procesos de alfabetización que se hicieron en esa ocasión hasta con maestros costarricenses para ir a contribuir ahí a esa situación, pero era una situación que hasta políticamente en época de Somoza la tenían segregada por interés político. Sí, claro. Es interesante esa historia. Hay un libro que publicó la Universidad de Costa Rica que se llama Haití, Emancipación, no, Haití, Revolución y Emancipación, No recuerdo. que el tiene libro. 15 capítulos escritos por diferentes personas. Publicado por la editorial de la universidad en época Sí, tuya. Sí, sí. Por cierto, Curioso, yo voy a rajar con algo no lo porque- tengo en mi mente, vos sabes. porque había 7 capítulos escritos en inglés Sí, sí. por personas de Sí, Jamaica. sí, como se acostumbra. Y yo los traduje. Ok. Por eso están tan mal traducidos, pero al menos él, en ese libro, por carambola, se habla mucho de Mosquitia. Pero las referencias se dan sobre la Mosquitia en la época de la independencia de Haití, más o menos. 1804. En 1804, ¿verdad? Y antes, bueno, Sí, sí. todo el proceso. Entonces, el impacto, ahí es donde viene la cosa. Los autores, es un libro muy bueno, le digo, no es muy grande y creo que a cualquier persona interesada en esos temas le da una contextualización muy completa de las condiciones, no solo de las condiciones en que Haití se hizo independiente y la desgracia que fue para Haití el aislamiento que lo sometieron a Europa y América, que lo aislaron, pero la influencia que esa revolución tuvo en el área del Caribe, desde Luisiana Por supuesto. hasta... La revolución haitiana. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, pero, Si era una revolución de negros. no, claro, De negros liberándose. pero Y fíjese, todavía había esclavitud en el Caribe y en Sudamérica y en Centroamérica. Nosotros abolimos la esclavitud hasta 1824. todos los imperios, los grandes imperios coloniales tenían enclaves grandes y pequeños en Francia, Sí, Inglaterra, Holanda, Dinamarca andaba por- Dinamarca. sí, sí. Sí, Pero, claro. Resulta que Bueno, España tenía sus colonias. solo también. Estados Unidos se había independizado de Inglaterra en sí. el momento en que Haití se independiza. O sea que era un ejemplo malísimo para los europeos, lo tenían como un ejemplo malísimo. Además, el argumento era más bien, es una república africana en América, eso no es tolerable. Y el mismo Bolívar, que le había sacado plata a la revolución a haitiana. la revolución haitiana, después hizo el tonto con algunas de las promesas que les hizo. Pero bueno, con respecto a Mosquitia, ahí uno descubre rápidamente detalles que no son como, que no nos enseñan en la escuela y que tienen que ver con nosotros. Hay un periodo de dominación efectiva de la Mosquitia por parte de los ingleses, pero una dominación muy
de régimen, ¿cómo se llama? De protectorado. Era la práctica que se hacía Sí, de desarrollar protectorados. Pero España... Incluso a Costa Rica, allá en vísperas de la guerra de 1856, Inglaterra le hace la oferta del protectorado a nuestros embajadores en Estados Unidos, a los Molina. Y el gobierno de Costa Rica dijo, ni esclavos gringos, ni protectorado inglés. Claro, el sueño inglés siempre fue partir al Imperio Español por la cintura ahí por el San Juan. Sí, claro. El caso es que España no renunció nunca a la posesión de la Mosquitia, era parte integral del Imperio Español, pero los ingleses, con el juego del reino de Mosquitia, no respetaba eso. Entonces es una cosa muy complicada, pero hay un periodo en el cual la corona española rearma, no era algo infrecuente que de pronto decidieran reorganizar la administración del imperio y en el caso de Mosquitia lo partieron en dos. La parte sur, administrada de Cartago, y la parte norte, eso es curioso, administrada por Cartagena. Eso es extrañísimo. Cuando uno lo dice, no, ¿de qué me están hablando? No, está bien documentado. Está bien documentado. Entonces, hay un atorrante de Virginia. Acordate nada más que en una época nosotros pertenecimos al Ducado de Veragua, que se extendía por todo el Atlántico Caribe. Decimos Atlántico por la época, pero por toda la costa caribeña hasta Panamá. Y de ahí viene, creo yo, con solo leerlo me doy cuenta de que la posesión de San Andrés, por ejemplo, debe tener relación con eso. Sí, claro. Y entonces, hay un atorrante, un virginiano, que es un agente doble, es muy curioso, después es muy largo el cuento como para terminarlo hoy, pero él antes de la independencia de Estados Unidos jugaba doble con los ingleses y con las colonias. Y era amigo de Benjamin Franklin. Y a este señor le dieron desde Cartago las cartas de autorización para que explotara el añil y otras cosas al norte del río San Juan. Bueno, es que la explotación del añil en aquellos años era muy intensa y rica, Sí, especialmente en la zona del Salvador y en esa zona, por supuesto, y era uno de los factores de comercio más importantes. Es interesante. Hay también... Cartago fue que le dio la autorización para cultivar ahí. Interesante, sí, claro. Bueno, Es el poder de las autoridades, porque así se distribuye el poder. Claro. Así como distribuyeron poder en Guatemala, en León y para algunos efectos en Cartago, entonces. Bueno, dice que hay que aterrizar.